necesita recursos humanos y necesita recursos tecnológicos. Estoy hablando yo desde el organismo judicial, por supuesto el MP. Cuando vemos que CICIG obtiene grandes resultados, tenemos que pensar nosotros que tienen grandes recursos para lograrlos, no igual el MP. Entonces hay que dotarlo de plata. Vamos a hablar del dinero porque es importantísimo en un momento. Luego seguimos en la cadena de justicia y nos vamos a la Policía Nacional Civil. Hay personas que el día de hoy están muy decepcionadas de la Policía Nacional Civil. Y en efecto necesita una depuración, pero no podemos tirarlo a la basura, es lo que tenemos. Y hay que trabajar con lo que tenemos, hay que mejorar. Es uno de los órganos con menos credibilidad en la última encuesta publicada. Absolutamente, y es imprescindible. Bueno, a todo nivel el gobierno necesita recuperar confianza. El Estado guatemalteco necesita la confianza de sus ciudadanos. Y ese es el tema que a nosotros nos ocupa, que podemos hablarlo, que es el de la transparencia. Pero, de último, el último eslabón de la cadena de justicia, que por cierto es otro de los, posiblemente el más desprestigiado y más corrupto, es el sistema de presidios. El sistema de presidios tiene una corrupción espantosa. En un sector del preventivo de la zona 18 hay 110 tomacorrientes. Parece arbolito de Navidad, para que enchufen los celulares Universidad de criminales, y después extorsionen. Pero ¿quién tiene la culpa? Las autoridades del sistema de presidios son posiblemente de lo más corrupto que tenemos en Guatemala. Y la torre que hay para eliminar las comunicaciones de adentro de la prisión hacia afuera, la prenden y la pagan a su gusto. Y todo eso es por plata. Entonces ahí se necesita hacer una reingeniería verdaderamente de fondo. Y nosotros proponemos reemplazo de personas, reemplazo de sistemas jurídicos y la voluntad política para hacerlo. Quizás esta última es la más importante, porque cuando vemos la campaña allá afuera en la calle, campañas no millonarias, multimillonarias que gastan millones cada día, ¿de dónde sale la plata? Esa plata después va a maniatar al futuro gobernante y no va a tener la, comillas, voluntad política para poder actuar. Hablemos, lo decía muy bien, del dinero, de cómo es que funcionará el presupuesto, lo que existe actualmente será suficiente para arrancar, se necesitará hacer alguna reforma, cómo va a funcionar el asunto del dinero en su gobierno, en caso lleguen a la presidencia. ¿Quieres contestar o quieres que conteste? El tema económico en Guatemala, el presupuesto actual da para cumplir las necesidades que se tienen. Posiblemente no da mucho, pero da. El tema es que hoy estamos perdiendo de 12.000 a 15.000 millones de quetzales al año en corrupción. Entonces, así no hay dinero que alcance. Lo primero acá es la lucha contra la corrupción. Y nosotros tenemos 5 pasos para luchar contra la corrupción. Estamos proponiendo el gobierno electrónico. El gobierno electrónico va a transparentar la gestión. Imagínate tú que vas a poder en tiempo real saber en qué y cuánto está gastando el gobierno. Vas a poder meterte y ver en qué gastó el día de hoy el gobierno. Eso nos va a transparentar la gestión, obviamente la va a eficientar, pero sobre todo va a empezar la recuperación de la confianza del guatemalteco. Número 2, el gobierno electrónico nos sirve para educación, nos sirve para seguridad, nos sirve para prevención de riesgos. Y el cuarto, nos sirve para vigilar y supervisar la obra pública. Porque tú puedes ver si la carretera se está construyendo ahí mismo en la computadora. Y se avanzó de ayer para hoy y se avanzó de la semana pasada para ahora. Y no va a suceder lo que pasa cuando uno va a Huehuetenango, nosotros que nos toca ir por todo el país, allá en Santa Eulalia, han inaugurado 3 veces la carretera, pero no la han construido nunca. Y la plata se ha puesto 3 veces. La corrupción es el cáncer que tenemos y debemos nosotros combatir. Si nosotros, por un lado, combatimos la corrupción, después eficientamos la gestión, después eficientamos la recaudación, vamos a tener los fondos para funcionar. ¿Cómo va a ser dentro de este plan y de lo que está mencionando para erradicar la pobreza extrema? Usted hace una propuesta bastante ambiciosa de reducirla a nivel de población a menos de un 20%, que se encontraría en pobreza relativa, que no es el último grado donde se encuentra lamentablemente la mayoría de la gente que vive en pobreza en el país. ¿Qué plan tiene para erradicar la pobreza, Harold Caballeros, en 4 años? Lo voy a explicar como lo explico en la campaña. Debemos invertir en los guatemaltecos. El que vive en pobreza extrema realmente no tiene posibilidades de salir adelante por sus propios medios, necesita la asistencia. Entonces yo propongo, número 1, el plan de combate a la desnutrición crónica infantil. Hoy en día la mitad de los niños guatemaltecos de 0 a 5, 1 de cada 2 niños está desnutrido crónico. Entonces, ustedes ya me han oído seguramente, porque lo he dicho por todas partes. Número 1, la ley de harinización, que consiste en fortificar la harina. Número 2,
el tema del crecimiento a escala industrial de los 5 alimentos supernutritivos que Guatemala posee, como la chaya, el chan, el amaranto, la nuez de Ramón y la moringa. Y luego, número 3, la supertortilla. ¿En qué consiste la supertortilla? Consiste en que nosotros fortifiquemos la harina de la tortilla y se la podemos entregar a la gente que en 2 años puede sacar a una persona de la desnutrición. Luego pasamos al segundo paso, yo le llamo Centro de Desarrollo Integral. Cecilia, mi esposa y yo, iniciamos una fundación hace un poco más de 10, 11 años y trabajamos, se llama Manos de Amor, y trabajamos en un municipio que se llama Tucurú, en Alta Verapaz. Ahí probamos ya este modelo del que voy a hablar. Yo le llamo Centro de Desarrollo Integral. El niño llega y de primero desayuna, toma el desayuno escolar. Nosotros proporcionamos los alimentos, las madres de familia los cocinan. Aquí matamos 2 pájaros de un tiro. No pagamos cocinero, pero eso no es lo importante, cuando a la mamá le toca el turno, ella mira qué es lo que está comiendo su hijo. Entonces, después del desayuno escolar, el niño pasa a la escuela. Adentro de la escuela hay un promotor de salud preventiva. No es un doctor, no es curativa, pero es cuestión de crecimiento, prevención, vacunación, desparasitación, etc. Si los niños están comidos y sanos, aprenden mejor. Cuando terminan las clases, toman el almuerzo escolar. Esta es una idea para que la madre descanse tranquila sabiendo que el niño desayuna y almuerza en la escuela. Cuando termina la escuela pasa al taller de oficios y a los más grandecitos, porque a mí me duele, que recorro todo el país, que hay jovencitos que les cuesta mucho salir de 6º grado, algunos logran salir de maestros pero no consiguen empleo. Y Guatemala necesita una masa crítica de mano de obra calificada para dar el salto de la economía de agricultura a la de manufactura, a la de industrialización. Entonces yo le quiero apostar a la educación técnica, la educación de oficios. Con el mismo sistema regional, el jovencito puede decidir si quiere estudiar agricultura o carpintería, si quiere aprender costura o si quiere aprender computación, algo que le va a dar un empleo. Luego hablo de las mujeres. Yo continuaría con los programas sociales, solo que lo haría con 5 características. Número 1, transparencia. Número 2, universalidad, para todo ese universo de necesidad, con justicia, no que una señora reciba y otra no. Número 3, temporalidad. Es imprescindible que sepa cuándo se va a terminar, porque entonces se prepara. Y el 4 y 5 son los que me emocionan, que es amarrar el proyecto a un proyecto de productividad. ¿Qué quiere decir? La mujer ha sido abandonada en Guatemala, y la mujer indígena la más abandonada de toda la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que se le negó? Se le negó la oportunidad de aprender, se le negó la oportunidad de estudiar. No lo vamos a reparar ahora, pero por lo menos vamos a llevarla al centro de capacitación. Y entonces ella, si sabe que el niño fue a la escuela, que el niño está desayunando y almorzando en la escuela, si tiene la bolsa solidaria, entonces tiene unas horas libres. Y esas horas las vamos a emplear para que la mujer pueda capacitarse. Y cuando termina de capacitarse, que a lo mejor quiso capacitarse en hacer dulces para vender, o en poner un negocio, un molino de nixtamal, o en costura, cuando termina viene el